Buenas noches, queridos alumnos. Hoy me voy a permitir conversar con ustedes sobre la Guerra del Pacífico. En el proceso de aprendizaje de la historia boliviana, a partir de la independencia de la misma patria, hemos pasado por dos etapas. Hemos visto todo lo que se generó en América Latina inicialmente, después de todos los movimientos emancipatorios que hubieron. Después vimos específicamente lo que pasó en el caso boliviano, para luego ver un proceso y una etapa importantísima que es la consolidación de la República, es decir, de ese caos que estaba generado a partir de las guerras que se dieron por la independencia. Andrés de Santa Cruz pudo conseguir un producto importantísimo que fue una patria consolidada, fuerte y poderosa, increíblemente poderosa. Y finalizamos entonces esta primera etapa del siglo XIX, perdón, viendo la guerra del Pacífico. Una serie de desaciertos que ustedes van a ver en el transcurso de esta exposición van a generar este movimiento. Veamos a partir del compartimiento de unas diapositivas qué fue lo que pasó específicamente en 1879 cuando se da esta guerra que significó la pérdida de nuestra cualidad marítima, es decir, la pérdida de la salida al mar. Como antecedente, una introducción más bien al tema, vamos a ver que esta es la primera guerra que enfrenta Bolivia como república, pero no la última lastimosamente, es la primera de todas aquellas que hemos perdido posteriormente, en la que perdemos 120.000 kilómetros cuadrados. Fíjense que he colocado ahí lo que comparativamente perdimos con el Brasil, que son 420.000 kilómetros cuadrados. La diferencia es casi 4 veces más que lo que nos pasó con Chile. Pero ustedes verán también que estoy colocando que el efecto que significó la pérdida de esos solamente 120.000 kilómetros incidieron mucho más que los 420.000 kilómetros que perdimos con el Brasil. Es decir, la incidencia que provocó la pérdida de nuestra cualidad marítima significó en principio una humillación tremenda para la patria. La primera guerra que perdíamos, además de perder este tema que era por más de importante. Evidentemente, existen causas injustas que propiciaron la guerra, existen algunos episodios muy raros, muy difíciles de explicar, que no consiguen ser analizados con cierta severidad científica por cuanto no existen los datos específicos para saber de ello. Y una serie de traiciones, de cosas medio raras que propiciaron esta derrota. Perder la salida al mar implicaron consecuencias nefastas para el país, como vamos a ver más adelante. Estas son las causas que derivaron en la Guerra del Pacífico, son las causas por las cuales se dio la Guerra del Pacífico. Las voy a enumerar inicialmente y después las vamos a explicar. Hay una controversia en la delimitación de las nuevas repúblicas a partir del principio del uti possidetis juris, ¿no? Tal como poseéis, ya lo vamos a ver. Luego la geopolítica chilena, que tenía como principio la necesaria expansión de su territorio. Hay una serie de tratados que se van a generar previos a la guerra del Pacífico que van a significar eh, aspectos, en muchos casos, consecuencias nefastas para la patria. La progresiva invasión de ciudadanos bolivianos al territorio del litoral marítimo a tal punto que en un momento determinado era mucho más fácil encontrar chilenos que bolivianos, y las facilidades que había para los chilenos de llegar a nuestro territorio, y más bien la dificultad que significa para los bolivianos llegar acá. Y por último, la ambición chilena con relación a nuestros recursos naturales. Además, y en este punto viene incluido, el tema de la participación de, en este caso, el Imperio Británico en los intereses para favorecer a los intereses chilenos y a los suyos, por ende, en contra de los intereses bolivianos. Siempre el colonialismo presente. Veamos el primero. Hay un principio en el derecho internacional público que se llama tal como poseéis, en latín uti possidetis juris. Este principio indica que las nuevas repúblicas que se van a dar a partir de un proceso independentista, territorios antes coloniales que se van a empezar a independizar, van a nacer, estos territorios libres van a nacer en el límite, en el ámbito de lo que eran antes durante la época colonial. Vale decir, última vez que digo vale decir. Significa que todo este territorio aquí, punteado con negro, con tonalidades entre blanco y verduzca, que estoy marcando con el cursor,
todo este territorio de acá, que era la audiencia de Charcas, según el principio de uti possidetis iuris, van a ser en este margen, perdón, me pasé, en este margen, estos tonos verdosos y esta parte blanca. Este es el territorio de la audiencia de Charcas y en ese límite territorial van a ser la nueva patria emergente de las luchas independentistas, que va a ser Bolivia, la República de Bolívar inicialmente. Es decir, otra vez, es decir. Entonces, tanto la gobernación de Chiquitos, ¿dónde está el cursor acá? Gobernación de Chiquitos y la de Mojos, más la Intendencia de La Paz, Cochabamba y Charcas, más la de Potosí, van a ser a la nueva República Bolívar, la nueva República naciente de la libertad. Este es un mapa que se generó hasta antes del año 1810, fecha en la que Bolivia oficialmente ya se declara independiente, 1809-1810. Este territorio está consignado bajo el gobierno de la familia Habsburgo, que era la familia que reinaba España hasta antes de las guerras de sucesión en 1809. Entonces, vamos a ver justamente lo que les comentaban, y que la Intendencia de Potosí, está acá en blanco, incluye el espacio correspondiente al litoral marítimo, este de acá. O sea, Bolivia tiene, al momento de nacer, según el Tratado de Uti Possidetis Iuris, tiene salida al mar. A diferencia de un mapa posterior que se generó durante ya el reinado de los Borbones, la familia que empezó a reinar después de la muerte de Fernando VII, esta familia más bien va a diseñar una nueva distribución administrativa para la colonia española, y en esta nueva división administrativa, este territorio litoral ya no va a ser parte del territorio de Charcas, sino va a ser parte de la Capitanía de Chile. Pero estamos hablando del año 1810, 11 más o menos, tiempo en el cual Bolivia ya estaba enfrascada, al igual que todas las otras naciones americanas, en la lucha por la independencia. Ya no tenía la administración española, ya no tenía el peso específico que tenía antes del inicio de esta guerra de independencia. Quiere decir que España nunca puso en la práctica real la nueva división administrativa de la colonia española. Por lo tanto, esa nueva planificación que se generó durante ya la familia de los Borbones nunca se consolidó, por lo que ya no tiene validez. Pero es probable que en la ambigüedad de ambos mapas que se generaron durante un tiempo específico, tanto chilenos como bolivianos hayan querido llevar agua a su propio molino. El segundo punto que define la necesidad, o sea, que derivó en la Guerra del Pacífico, es la geopolítica chilena. Entendiendo que la geopolítica es el estudio de la vida y la historia de los pueblos en relación al espacio geográfico en el cual están habitando y todos los factores económicos y raciales que se generan a partir de ese territorio. La geopolítica boliviana, antes de la Guerra del Pacífico, estaba vinculada al territorio altiplánico, andino altiplánico, al territorio de los llanos y al territorio del litoral marítimo boliviano. Esa es su geopolítica. Geopolítica porque están contemplados los factores poblacionales, pero también están contemplados los recursos naturales, de lo que un Estado puede o una nación puede vivir. Entonces, ¿qué pasaba con Chile en particular? Chile tenía la característica de ser una pequeña lengua, si vale el término. Esto de acá, esta parte en blanco, este mapa es de la época, ¿no? Se la nota aquí en tonalidad rosada. Aquí en blanco vamos a ver que el territorio chileno empieza más o menos, este es el paralelo 23, hacia abajo, ¿no? En todo el territorio chileno, solamente hasta aquí, hasta el paralelo 14 o 15, el territorio este de acá tiene alguna funcionabilidad en función a la habitabilidad de la gente. Es decir, solamente en este territorio la gente podía vivir, porque reunía las condiciones lógicas para que exista un hábitat posible para la gente. Hacia el sur, esta parte ya era congelada de manera permanente. Por aquí está la ciudad de Puerto Montt, la más importante de la Patagonia, pero hacia el sur totalmente deshabitado y difícil de vivir. Entonces, el territorio chileno era demasiado pequeño y su geopolítica definía la imperiosa necesidad de crecer, porque para las geopolíticas, las naciones como para los seres humanos,
Los países nacen, crecen, se reproducen, valga la simbología, quiere decir, se agrandan, y al final mueren. En algún momento todos nuestros estados desaparecerán y se generará otro tipo de administración, quién sabe cómo. Entonces, esta era la segunda razón, la geopolítica chilena. Los tratados firmados, por eso yo les decía al comienzo, se van a generar una serie de liderazgos nacionales en los cuales nuestros políticos, nuestros presidentes, van a actuar de manera muy siniestra, muy rara, muy mezquina, muy ambiciosa y egoísta. Firmamos en 1866 un tratado durante el gobierno de Mariano Melgarejo que establecía que el límite fronterizo entre Bolivia y Chile, ¿no? Este de acá, que debería estar a la altura del paralelo 25, se encontraba a la altura del paralelo 24. El Uti Possidetis Juris definía que Bolivia nacía acá, que Chile terminaba en el paralelo 25, fíjense ahí 25, y que de ahí hasta el paralelo 29, más o menos, era el territorio del litoral boliviano. Pero el Tratado de 1866 dice que Melgarejo autoriza que el límite entre Bolivia y Chile, o sea, que Chile termine o que el territorio boliviano empiece aquí, en el paralelo 24. Del 24 al 25, en este pequeño territorio, ¿no? Estamos hablando cerca de 500 kilómetros de distancia entre hito e hito. En este espacio, ya fue perdido. De entrada ya lo perdimos con Chile, ¿no? Porque este tratado, 10 años antes de la guerra, ya definía que estaba Chile, que Chile terminaba acá. Pero no solamente eso, sino que el mismo tratado indicaba que en compensación, ¿no? Al tratado, porque olvidaba decirles que el tratado inclusive decía que Bolivia, que Chile más bien, como este territorio era su propiedad, podía explotarlo y exportar lo que quisieran de ahí, pero además tenían el derecho de explotar el territorio del 24 al 23. En este pedazo de acá también podían explotar el guano y el salitre, que eran los recursos naturales que más pretendían. En compensación, les decía, Bolivia tenía la posibilidad de explotar cualquier recurso que hubiera debajo del paralelo 25, de aquí para abajo hasta el 26. Este territorio de acá no tiene absolutamente nada. Por lo menos acá guano y salitre había abundante y eran recursos naturales que estaban de moda en Europa, por lo que eran fácilmente comerciables, pero aquí no había nada. Y el favor que nos hizo Chile es darnos la posibilidad de explotar y exportar lo que quisiéramos de acá, donde, como les digo, no había nada. Pero esa es la historia. Otros tratados sucesivos, y no entendemos por qué ni cómo, Tomás Frías en 1872 y Mariano Bautista en 1874, volvieron a ratificar el tratado de 1876. Es decir, Chile termina en el 24 y recién ahí empieza Bolivia. Y que esto de acá puede ser explotado por ambos países de manera sistemática, ¿no? No importaba en qué proporción siquiera, lo único que tenía que hacer Chile era pagar un pequeño impuesto. Bueno, sucede que en 1878 empieza en Bolivia una emergencia sanitaria, una epidemia, no voy a decir parecida a la que vivimos actualmente, pero que tenía también una importancia grande y que la población se estaba diezmando a partir de ello, además de que se genera un terremoto también en la zona del litoral y cerca de Potosí, en la que se destruyen muchas ciudades y se fregan las cosechas. Toda esta situación de crisis hace que el gobierno boliviano se vea en la necesidad de buscar de dónde más voy a reunir recursos para poder ayudar en el proceso de reconstrucción del país por el terremoto y la recuperación sanitaria de su población. No encontraron mejor opciones que subir los impuestos a los chilenos en la explotación y en la exportación de materiales de recursos naturales de la zona del litoral pacífico, hecho que obviamente iba en contravención a los que estaban dispuestos a estos tratados que ya los gobiernos bolivianos le habían firmado. ¿Por qué ni cómo? Nadie sabe. Sí lo sabe, pero todo el mundo se hace lopa. Hay un tratado secreto que además es importante comentarlo,
es un tratado de defensa mutua con el Perú. Mediante este tratado y entendiendo de que Chile podía constituirse en un peligro, ya de hecho durante la Confederación Perú-Boliviana, Chile anunció públicamente que para Chile la Confederación Perú-Boliviana implicaba un riesgo tremendo. Era imperioso disolver esa confederación por cual eso podía atentar a la propia existencia de Chile. Por eso se vio por conveniente reanudar, no la confederación, pero sí un tratado de mutua defensa, mediante el cual ya sea Chile o Perú se viesen amenazados por un tercer país y acudiría el otro a ayudarlo en la defensa del territorio o de lo que estuviese en peligro en ese momento. Los tratados entonces, segunda razón por la cual empezamos la Guerra del Pacífico. Tercero, obviamente, la progresiva invasión de súbditos chilenos al territorio boliviano en busca de trabajo. Pasa que en este lado del litoral boliviano había trabajo porque había recursos naturales con un valor muy importante en el mercado internacional. Si no hubiese habido recursos naturales y si no fuesen de importancia para el mercado internacional, nunca hubieran venido los chilenos acá porque no dejaba de ser un territorio al igual que debajo del paralelo 26 que le mostré antes. Era un territorio inhóspito, no daba para vivir ahí. Pero tanto el guano como el salitre y un poco de plata también que se insinuó en una zona ya más alejada de la costa, daban para que la gente buscase y encontrase trabajo durante todo este tiempo en el territorio boliviano. Entonces, y aquí esto tiene que venir acompañado de este otro punto. Era mucho más fácil para el chileno llegar al territorio litoral boliviano que los mismos bolivianos lleguen al territorio chileno, por el tema de los Andes. Fíjense ustedes, solamente he encerrado en un círculo la parte de la cordillera de los Andes que corresponde a la Intendencia de Potosí, porque esto continúa. Fíjense que estas manchas más oscuritas son las montañas, las cadenas montañosas. Este es el ramal occidental, ya que hay un ramal oriental que se reúnen aquí y siguen bajando. Este ramal de la cordillera de los Andes evidentemente tiene nieves perpetuas en algunos lugares, casi todo el recorrido, y por supuesto las acostumbradas tormentas producto de las altas temperaturas que hay en esta zona. Los bolivianos vivimos acá. Aquí está Santa Cruz, lo que era Mojos y la Chiquitanía, Cochabamba por acá, aquí está la Villa Imperial de Potosí, allá está La Paz. Si yo quiero venir al litoral boliviano, acá, tengo que cruzar la cordillera de los Andes. Fíjense que los argentinos en el año 1980, probaron qué era cruzar los Andes. Esto porque José de San Martín de Argentina cruzó los Andes para ayudar a Bernardo O'Higgins en su lucha independentista, ¿no? Y por eso que probaron, ya en siglo XX, y munidos con pertrechos, material, comidas enlatadas y todo que facilitaba la sobrevivencia, en caballo. Recuerden que los ejércitos y las paces generalmente eran a pie o en mula. En caballo trataron de cruzar. No murió nadie, como lo hicieron durante el proceso de independencia con José de San Martín, que cruzó los Andes para ayudar a O'Higgins, ni tampoco cuando los bolivianos tenían que cruzar para llegar al litoral marítimo. Los argentinos con toda la predisposición, con sus caballos, con pertrechos, con alimentación, con agua, trataron de cruzar los Andes y les costó muchísimo. Muchísimo. Mucha gente se volvió porque no aguantó más la travesía. Entonces, ¿cómo no entender que aquí en el litoral la mayor cantidad de gente que había era chilena? Porque lo único que tenía que hacer era recorrer el propio territorio, darle continuidad al desierto que hay en esta zona y no cruzar los Andes como era la obligación para los bolivianos a fin de llegar al litoral marítimo. Por eso, en un momento determinado, teníamos hasta 5 o 10 veces más chilenos en algunas ciudades que bolivianos, ¿no? En algunos casos, hasta la bandera chilena flameaba más que la bandera boliviana, porque los súbditos que eran chilenos la ponían en su domicilio. ¿Qué es lo que perseguía Chile? ¿No? La ambición chilena era sobre los recursos naturales. Guano, salitre y, como les decía, también en menor escala, pero también existían, plata. El guano y el salitre tienen una función similar, pero con distintas formaciones químicas. El guano, que es el estiércol
pelícanos en este caso y otras aves, se convierte en un poderoso fertilizante. Y el salitre ayuda a la formación de la urea, que también es un fertilizante, pero con un sistema químico mucho más perfecto, ¿no? Que posibilita con mayor garantía que la planta crezca sana y fuerte. Además que el salitre también, estamos hablando de una época de guerras en el mundo, el salitre sirve o servía, ya la producción de este producto ya ha cambiado, pero durante esta época primera de la Guerra del Pacífico, el salitre coadyuva a la fabricación de la pólvora. Entonces, era por demás necesaria a fin de poder financiar la guerra, contar con los productos que elaboraban los insumos de la guerra, en este caso la pólvora que servía para los fusiles, cañones y otros instrumentos de destrucción como los que se utilizan durante las guerras. Esto ambicionaba que había hartísimo, de hecho seguimos teniendo, en el caso del salitre, pero no lo sabemos utilizar. Ustedes saben muy bien, bueno, no me adelanto, lo hablamos después de eso. ¿Cuál fue el detonante? Como les comentaba, en 1878 se desata una pandemia en Bolivia, una epidemia, solamente se da para el caso boliviano, y eso en un par de ciudades entre Potosí y Oruro. Las ratas tienen una característica, cuando defecan, el popó, el estiércol del ratón se seca y se convierte en polvo. Cuando ese polvo es levantado por el viento y absorbido por el espacio en el que transitamos permanentemente, y nosotros respiramos ese polvito que es el estiércol del ratón, o la rata en este caso, nos produce una enfermedad conocida como peste bubónica. La peste bubónica es mortal. Hoy en día ha desaparecido gracias no a vacunas, sino gracias a la higiene que se tiene al momento de tratar los productos alimenticios, porque es allí donde se reúnen los alimañas estas como las ratas. Evidentemente, aún persisten basureros en los cuales se dan, pero ya es cada vez menos, por lo que no se puede ya constituir en una epidemia. Pero hay todavía casos de peste bubónica. Eso de la peste bubónica, sumado al caso de los terremotos, van a provocar una urgente necesidad de cubrir tanto la destrucción provocada por el terremoto como la emergencia sanitaria de la que se contaba, en la que se introdujo al país en esa época. Necesitábamos recursos naturales, perdón, recursos económicos, necesitábamos plata que no teníamos. ¿De dónde sacar plata? De donde se sabe que se puede conseguir, pese a que los tratados que se habían firmado anteriormente no consideraban la posibilidad de aumentar los impuestos. Pero Bolivia, al mando del general Hilarión Daza, presidente de Bolivia para la época, decidió sin ningún remilgo a incrementar casi en el doble los impuestos sobre la explotación y la exportación de lo guano y el salitre. Esto fue el detonante, como les digo, aquí puso un cartucho de dinamita, para que los chilenos digan, hay un incumplimiento del tratado, por lo que está permitida la invasión militar, que fue lo que ellos hicieron. El 14 de febrero de 1879 inicia la Guerra del Pacífico con el desembarco de las tropas chilenas en la ciudad de Antofagasta, Bolivia. Antofagasta era Bolivia. Inclusive el libertador Simón Bolívar le puso a Antofagasta el nombre de Ciudad de la Mar, ¿no? Por cuanto era parte del territorio boliviano, y el proceso administrativo de Simón Bolívar contempló la creación de una ciudad capital del litoral marítimo que era Ciudad de la Mar, hoy en día Antofagasta. Aquí están los chilenos con todos sus pertrechos, solamente Antofagasta, porque también desembarcaron en Iquique, en Tacna, en otras ciudades más al norte de Antofagasta. ¿Cuáles son los hechos bélicos más importantes durante la Guerra del Pacífico? El desembarco chileno en Antofagasta, que es la declaración de guerra inmediata para Bolivia. La defensa de Calama, famosa la defensa del 23 de marzo de 1879, el momento en que Chile declara la guerra al Perú, y Perú, tanto por el tratado secreto que tenía con Bolivia de defensa mutua como por la agresión chilena, ingresa a abril de 1879, un mes después de Bolivia.
La retirada de Camarones, episodio triste, episodio además de humillante. ¿Qué se hizo mi diapositiva? Decía, además de humillante, un episodio vergonzoso, vergonzoso, muy vergonzoso, lo vamos a ver también. La retirada de Camarones, octubre del 79, hay un golpe de Estado contra Hilarión Daza, diciembre del 79, entra Narciso Campero, ¿no? Que junto con Bautista Saavedra van a conformar como una dualidad gubernamental. La batalla del Alto de la Alianza, heroico momento en el que destacan los colorados de Bolivia. Chile ocupa Arica, Tacna y Lima. Hasta Lima llegaron los chilenos, ¿no? En junio del 81. Perdón, después de la batalla del Alto de la Alianza, lo olvidé, Bolivia se sale de la guerra y lo deja solo al Perú. Perú firma el Tratado de Ancón el 83 y Bolivia firma la cesión del litoral a Chile en 1884. 4 de abril de 1884 se acabó nuestro mar. A bañarnos al río, a llorar al río. Voy a comentar algunos de estos episodios. La defensa de Calama es un momento emblemático de la historia boliviana, cuando el 23 de marzo de 1879, Eduardo Baroa, a la cabeza de un puñado de hombres, van a defender la entrada de los chilenos, o sea, van a impedir la entrada de los chilenos al territorio de Calama, obstaculizándolo en el puente sobre el río Topater. Es un episodio muy conocido. Quizás no haya no haya mucho rigor científico en este tema, por cuanto Eduardo Baroa era un comerciante y un empresario que vivía en Calama, que estaba vinculado inclusive a la explotación de la plata, y era un terrateniente, tenía muchas tierras, pero además tenía un montón de empleados. Y son justamente sus empleados quienes van a acudir al primer llamado que va a hacer Eduardo Baroa por la defensa del litoral marítimo. Pero la historia boliviana lo ha convertido en héroe. Y puede ser un héroe, aunque su intencionalidad era cuidar sus propios intereses, en este caso su territorio, por cuanto iba a ser invadido por Chile. Pero el gesto fue muy, muy valeroso, ¿no? Porque eran apenas un puñado de hombres contra un batallón del ejército chileno, hablamos más de 100 personas. Con la ayuda del prefecto de Puerto La Mar, de Antofagasta, Ladislao Cabrera, otro gran héroe de las guerras del Pacífico, van a obstaculizar la entrada de los chilenos a Calama cruzando el puente sobre el río Topater. De allí se desprende todavía, quedan en el anecdotario las últimas frases proferidas por Eduardo Baroa, cuando ya quedó solo, habían matado a todo el resto de los hombres que lo acompañaban, y lo instan a defenderse. Y Eduardo Baroa remite a la historia su famosa frase, rendirme yo cobarde, que se rinda su abuela, carajo. Aunque los chilenos tienen una versión distinta de esta situación. Los chilenos cuentan en las clases en el colegio que lo que le dijeron a Eduardo Baroa no fue ríndase boliviano, no, algo así. Bueno, sí le dijeron ríndase boliviano, pero que Eduardo Baroa, una situación particularmente cobarde, con un poco de temor, le dice, ¿quién? ¿Yo? ¿Quién yo? Dice algo así, ¿no? Eso es lo que cuentan los chilenos. Y el chileno, enojado y molesto con la respuesta de Eduardo Baroa, le dice, no va a ser puesto abuelas, carajo, le dice. No sé, ustedes verán si fue así o no fue así. Pero después de su frase, Eduardo Baroa es liquidado sobre el mismo puente y con él se desencadena una parte de la historia boliviana heroica, porque fue evidentemente una etapa heroica. En esta foto, una daguerreografía se llama esto acá, no, daguerrotipo, está aquí, este de aquí es Eduardo Baroa. Chile declara la guerra a... ¿Por qué no se ve la diapositiva acá? Oh, se acabaron todos. Espera un segundito. No.
Deme un segundito, vamos a dejar de compartir. Un segundito, por favor. Un momento, por favor. Lo voy a cortar y voy a prender de nuevo ahí, ¿eh? Esperen un segundo. No, 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 no. Ahora sí vuelvo. Comparto nuevamente la pantalla y amplío. Les iba diciendo, en abril de 1879, oficialmente Perú entra en la guerra, es llamado por el presidente chileno a defenderse en el conflicto militar territorial, y aduce una serie de situaciones que no estaban contempladas en la coyuntura, pero que eran útiles para declarar la guerra y eventualmente conseguir un beneficio de eso. Por ejemplo, había una rivalidad comercial entre Perú y Chile veía como necesaria hacerlo desaparecer al Perú de esa competencia. Durante la Guerra de la Independencia, Chile había hecho un empréstito al Perú para que continúe la guerra y se lo estaba cobrando en ese momento. O sea, no había necesidad ni motivo. Y también había una deuda por parte del mariscal Andrés de Santa Cruz cuando existía la Confederación Perú-Boliviana para una expedición a fin de poder dimensionar de manera correcta el alcance de la Confederación Perú-Boliviana. Obviamente los intereses verdaderos que tenía Chile era apoderarse del litoral boliviano, dadas las riquezas que existían allí, y cortar de una vez y por todas el pacto secreto que existía entre Perú y Bolivia. Esto con la finalidad de poder absorber los territorios que se iban ganando durante la guerra a favor del territorio chileno por el tema de la geopolítica de este país. La retirada de Camarones. Yo le decía que esto es un episodio muy vergonzoso a la historia boliviana. Se la comento en este mapa un poquito. Le llaman retirada, pero no es el término correcto. El término correcto es contramarcha. Significa que cuando una retirada es porque se está en el campo de batalla, se está peleando y el ejército decide replegarse, retroceder. Eso es una retirada. En este caso, el ejército boliviano no había llegado siquiera al lugar de la reunión para ir a la guerra. En el año 1879, el mes de octubre, el ejército peruano, que estaba encantonado en la zona de Pisagua, aquí, Pisagua, estaba esperando la llegada de los chilenos desde el sur, desde la zona de Iquique, iban a hacer una pequeña curva, para aniquilar el ejército peruano. El ejército peruano se encontraba disminuido militarmente, por lo que en carta específica le pidió al presidente Hilarión Daza que acuda en la defensa del ejército peruano y mancomunadamente derroten al ejército chileno. El ejército boliviano estaba encantonado aquí en Arica, aquí arriba, al mando del general Hilarión Daza, que ya no era presidente, ¿no? Él había decidido, gesto muy noble y loable, había decidido venir a la guerra. Y se acantona aquí en Arica esperando el llamado de las tropas peruanas para defenderlo ante cualquier posibilidad de guerra. Situación que se da, como les decía, en octubre de 1879. Le habían advertido a Hilarión Daza que este territorio para llegar a Camarones primero, Pisagua después y Tarapacá, donde se iba a dar la guerra, donde se iba a dar el proceso aquí de bélico, aquí en Tarapacá, es territorio desértico. Por lo tanto, recomendaban que la travesía, que en su gran parte era ejército a pie, se la desarrolla en horas de la noche. Y durante el día se busque lugares frescos y cubiertos para dormir. Y la noche volver a caminar en búsqueda de alcanzar el objetivo, que era llegar a Pisagua inicialmente y a Tarapacá después.
Pero contrariamente a lo que en reiteradas oportunidades le habían aconsejado a Hilarión Daza de viajar en horas de la noche, Hilarión Daza le tiró durante el día, en las horas más calientes del día. Situación que hizo que esta pequeña travesía, estamos hablando de cerca de 100 kilómetros, que está entre Arica y Camarones, fuese un suplicio para las tropas bolivianas. Máxime, dice la historia, que la noche anterior el ejército boliviano había estado, como era temporada de carnaval, habían hecho un pequeño carnavalito y habían estado bebiendo mucho vino. Más encima, para tener la provisión de vino, habían vaciado sus cantimploras de agua y la habían llenado de vino. Situación que no pudo modificarse y así emprendieron el rumbo hacia el sur, la tropa boliviana, por el pleno desierto, bajo el sol candente del desierto, con la compañía en sus cantimploras de una buena dosis de vino. Llegado el momento, el calor insoportable, el sol abrasador, la caminata, terrible caminata, llegó un momento en que necesitaban reponer sus energías bebiendo un poco de agua, agua que no había, no tenían agua. Entonces, cuando llegaron a Camarones, la tropa estaba totalmente diezmada acá, no daba para nada. Y Hilarión Daza convocó a su plana mayor para indicarles, bueno, que no quedaba más que volverse. La plana mayor de su ejército estuvo en contra. Se opuso a que se volviese a Arica, tal como era la intención del comandante jefe, del expresidente Hilarión Daza, por cuanto había un compromiso pactado. El pacto de mutua defensa estaba vigente y nosotros teníamos la obligación por ese tratado de acudir a la llamada del ejército peruano para defenderse de la horda chilena que estaban amenazando la ciudad de Pisagua y posteriormente Tarapacá. Pero Hilarión Daza, como jefe mayor de las tropas que estaban encantonadas en Arica, decidió retornar a Arica dejando desprovisto de defensa al ejército peruano en la zona de Pisagua. Evidentemente los chilenos hicieron bolsa a los peruanos, lo que implicó también la pérdida de estos territorios que van a ser importantísimos al momento de definir la delimitación final entre Chile, Perú y Bolivia. Cuando llegó Hilarión Daza con sus tropas bolivianas a Arica, territorio peruano para entonces, lo recibieron con aplausos, con ceremonias, con discursos, con atenciones, de la mejor manera. Cuando volvió Hilarión Daza a Arica después de la contramarcha, del retorno cobarde, les tiraron, hasta piedra les tiraban. Se genera a finales del 79 un golpe de Estado, como le decían, y Hilarión Daza se refugia a París. 10 años después de volver de París, no se había olvidado la gente todavía de la retirada de Camarones, que cuando vuelve el esperanzado en que ya nos hayamos olvidado, no es así. Lo emboscan en una calle de La Paz y allí lo matan. 27 de febrero de 1894. La batalla del Alto de la Alianza, en la ciudad de Tacna, el 26 de mayo de 1880. Es considerada la batalla más sangrienta de la Guerra del Pacífico. Se calcula estos datos estadísticos para esta guerra. Chile perdió 2.028 hombres en la batalla del Alto de la Alianza, Perú perdió 2.150 bolivianos y Bolivia perdió 2.650 hombres. Es decir, peleamos los 2.028 soldados chilenos contra cerca de 5.000 soldados bolivianos. Y aún así, adivine quién ganó. Ganó Chile. Esta, les decía, es la última batalla en la que participa Bolivia. A partir de entonces, ya la guerra va solamente entre Perú y Chile. Ese es otro punto que implica que no pudimos, cumplir con los acuerdos que teníamos con el Perú por de defensa mutua. Este de acá, este cuadro de acá arriba, refleja el único momento heroico de las tropas bolivianas. En la defensa del Alto de la Alianza, una montaña medio altiplánica que se llamaba Inti de Orco para los peruanos,
Alto de la Alianza para el resto de los países, Bolivia y Chile, se reúnen en una batalla, como les indicaba, tremenda y ganan los chilenos. En la foto de abajo ven ustedes el monumento que hay a la Guerra del Pacífico, a la batalla del Alto de la Alianza, y aquí detrás, en el piso detrás, está un mapa en la misma tierra del piso, donde estaban ubicados los ejércitos de Bolivia, el del Perú y el de Chile, y con una flecha están marcadas en el mismo piso, están marcadas las rutas que siguieron los ejércitos en la lucha contra esta guerra. Decía yo que el único ejemplo de valor boliviano que se da lo hacen esta tropa que se llamaba los Colorados de Bolivia. Habían otras tropas que también tenían uniformes de color, estaban los amarillos de Bolivia y los verdes de Bolivia. Cada color de la tricolor boliviana representaba uno de estos batallones. El Colorado de Bolivia cumplió una labor fabulosa en la Guerra del Pacífico, terminó aniquilada, muerta entre los 2.650 bolivianos que fallecieron ese día, pero su valor es innegable. A partir de ese momento, la tropa de los Colorados de Bolivia se va a constituir en la guardia oficial del presidente de Bolivia. Fíjense, si alguna vez van a La Paz, en la puerta de ingreso al Palacio de Gobierno, la tropa que custodia al presidente son los Colorados de Bolivia. Chile ocupa Arica, Tacna y llega inclusive a Lima, junio de 1881, 1881. Fíjense en la foto, este es el ejército chileno, todo este que está enfrente de la casa de gobierno del Perú, está de acá. Hasta allí llegaron los chilenos osados. Y obviamente en una situación clara de negociación. Si yo llegué hasta acá, me puedo quedar acá y que ustedes pierdan todo el territorio hasta llegar acá. Estaban, no sé si en su derecho, pero sí estaban en la posibilidad, porque ya estaban ahí y los peruanos estaban totalmente rendidos como ya lo habíamos estado nosotros unos años atrás. Pero se acordó que se retiraban de Lima, los chilenos, pero perdían Tacna y Arica. Perú firma el Tratado de Ancón. Fíjense ustedes la parte verde en este mapa antes de 1879, donde Arica, Rancagua, Iquique, Chipana, todo esto es peruano, pero después del pacto de 1883, todo esto aparte ya es azul, ya no es verde, es azul ahora y va a ser el territorio chileno. Y lo mismo va a pasar con nosotros, fíjense ustedes, la parte roja es boliviana, donde está el cobre, el salitre, los yacimientos más importantes de cobre, ¿no? Junto con el de este lado del Perú, que se va a constituir en Chile después de 1884, en nuestro caso, este tratado acá. Abril del 84, todo el territorio que era litoral pasa a dominio chileno. Del paralelo 25 al paralelo 23 va a ser exclusivamente chileno. ¿Cuáles son las consecuencias? Ay, terribles consecuencias. Para el comercio boliviano, está por demás de sabida que la forma más barata de transportar mercadería es por mar. En un barco de alto calado y gran tonelaje se pueden mandar toneladas y toneladas de mercadería a un precio realmente económico, o por lo menos mucho más económico que en avión, o que por tierra inclusive. Lastimosamente el tema del viaje por tierra es que está limitado a las carreteras existentes y a los territorios que se quieren recorrer, porque si yo quiero mandar mercaderías de Bolivia a Europa, no lo puedo hacer a través del mar en camión ni en tren, ¿no? Tengo que utilizar o la vía aérea o la vía marítima, pero nosotros perdimos nuestra vía marítima. El hecho de perder la salida al mar y la posibilidad de utilizar barcos mercantes, es decir, que transportan mercadería, significó uno de los momentos críticos de nuestro desarrollo económico. No se puede hacer un país desarrollado si no existen los medios de comunicación con los mercados. Mercados generalmente son en Europa o Asia. Nosotros no teníamos acceso a eso después de la Guerra del Pacífico. El transporte marítimo es el medio más efectivo, tanto por costo, por volumen y por distancia. O sea, tiene todas las ventajas del medio marítimo. Pero además, perder el mar implicó un problema psicológico para los bolivianos. La propia idiosincrasia de la gente nos volvió mucho más apagados. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de pararse frente al mar, pónganse aquí, parados acá y mirar la inmensidad del mar sin poder divisar en el horizonte la finalización del agua y el inicio de cualquier otra cosa.
Por eso en la antigüedad, cuando veían ellos el mar, sabían que al finalizar el mar se acababa esa planura de la tierra y estaba ahí Júpiter esperando con su tridente enchufarlos como anticucho a los seres humanos que osaran llegar hasta ese punto. En la psiquis de la gente, en su cabeza, los hizo pensar en lo limitado que tienen que estar en su vida. El hecho de ver el horizonte de la manera como le describí antes, sin llegar a alcanzar a ver el final de eso, sino solamente la superficie plana, larga, inmensa e infinita, le da a la gente en su psiquis, en su manera de pensar, la idea de que el mundo es así, es inmensamente grande y yo tengo que conseguirlo y tengo que conquistarlo. En cambio, desde el punto de vista de la tradición de lo que es Bolivia, crecimos en medio de rodeados de montañas. Montañas que nos obstaculizan ver qué hay detrás de esa montaña. Y eso limita nuestra visión. Creemos que ahí se acaba todo y no tenemos deseo de ir más allá porque ya no hay más que ver. Aquí se acabó en esa montaña. Si yo estoy mirando el mar, no veo fin a mi porvenir, a mi destino, lo veo interminable, infinito. En cambio, frente a una montaña, lo veo que se acaba ahí. Y en mi vida cotidiana eso significan obstáculos. Yo veo a mi vida enclaustrado, obstáculos. Cambia nuestra manera de ser. El antiplánico es callado, el antiplánico es introvertido, es de corto alcance en cuanto a su visión de futuro. Mi futuro es hasta ahí nomás, hasta donde llega la montaña, nada más. Terrible, además de lo lógico. ¿Quién no quisiera ir un fin de semana a la playa y gozar de las aguas? El turismo se hubiera visto muy favorecido. La pérdida ha sido desastrosa. Eso es jóvenes. Entonces, con todo esto lo que quiero mencionar es que la guerra del Pacífico realmente nos afectó. La guerra del Pacífico significó una derrota no solamente bélica, sino una derrota en la moral de los bolivianos. Particularmente, cada vez que juega fútbol Bolivia contra Chile, me duele mucho más cuando perdemos que cuando perdemos contra Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil. Perder contra Chile me duele, realmente duele. Y lo hacemos todo el tiempo, o sea, ya debería curarme del espanto. Bueno, jóvenes, esa es la historia. Aprovechenla, lean el texto, complementen y hagan las actividades. Un gusto verlos nuevamente. Hasta la próxima. Nos vemos.